Muy buenos días, mi nombre es María José Castro Espinosa, soy médico residente de segundo año de medicina interna. El día de hoy voy a exponer mi proyecto de telesalud. Mi proyecto se llama Insulinab Hospital. Es un proyecto de salud digital para el monitoreo de diabetes. Para empezar, tenemos que la diabetes no solamente es una cifra epidemiológica. En el Perú tenemos una prevalencia más o menos entre el 7 al 8% en toda la población adulta nacional, y va a representar una carga crítica para nuestro sistema de salud. Ahora, el problema actual en nuestro modelo de atención presencial, sobre todo, es que se encuentra colapsado, ¿no? Nos enfrentamos a unas altas tasas de un mal control de estos pacientes, cuya meta principal en el control de la glicemia, sobre todo, es tener una hemoglobina glicosilada menos del 7%, la cual actualmente vemos reflejada en resultados con una hemoglobina glicosilada de más del 8%, lo cual nos refleja que son pacientes que lamentablemente no se encuentran controlados, ¿ok? Y también a la par con esto tenemos índices de hipoglicemias que pasan inadvertidas, las cuales también resultan peligrosas para estos pacientes, ya que se sabe y se reporta que cuando hay eventos de hipoglicemias en estos pacientes, lleva a compromiso neurológico, ¿no? Y pacientes también que regresan recurrentemente por emergencias que pueden ser evitadas si se tiene un control de la glicemia en este tipo de pacientes de manera adecuada, ¿no? Si es que este paciente pudiera de alguna manera tener un monitoreo de sus glucosas, o si de alguna manera pudiera tener a la mano la disponibilidad de poder registrar diariamente o poder llevar un control de saber si es que su glucosa va bien o cómo va clínicamente avanzando su enfermedad. Entonces, tenemos para empezar 4 dimensiones de la crisis diabética, principalmente en el paciente que ya es diagnosticado y se encuentra en el hospital. Tenemos dimensión clínica, económica, organizacional y social. En cuanto a la clínica, tenemos una alta variabilidad glicémica, un control de riesgo microvascular severo, unas hipoglicemias severas que no son detectadas lamentablemente. En cuanto a la dimensión económica, tenemos que hay gastos elevados por hospitalizaciones que pueden ser evitadas y un mayor uso de recursos de emergencia. En cuanto a una dimensión organizacional, hay una sobrecarga de consultas externas, una fragmentación del cuidado, una escasa trazabilidad de los datos, y en la dimensión social hay una baja alfabetización y unas, sobre todo alfabetización digital, que limitan el acceso y la educación diabetológica y la educación hacia estos pacientes sobre cómo manejar su enfermedad y sobre todo el control de esta enfermedad con la dieta y con los cuidados necesarios para esta, ¿no? Entonces, la ausencia de monitoreo y el mal control metabólico va a llevar a una urgencia diabética que puede llevar a una cetoacidosis, un reingreso, y esto va a hacer que luego se vaya de alta hospitalaria y va a ser un ciclo vicioso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la propuesta comparada a lo que el paciente recibe actualmente? La propuesta es que se cree una aplicación, que en este caso es la que se está proponiendo en este proyecto, que se llama Insulinap. Ahora, actualmente el status quo eh, requiere un cuidado presencial tradicional, ¿no? Frente a la agilidad que se ofrece mediante este proyecto, que es una agilidad del telemonitoreo. Ahora, actualmente la frecuencia del seguimiento del paciente es esporádico.
Por ejemplo, el paciente puede llegar a tener una cita médica de 1 a cada 3 meses, a veces hasta 5 o 6 meses, donde pueda llegar a ser atendido por un especialista, o algunas veces no encuentra cita con el especialista y es visto por médico general, ¿no? En cambio, con esta aplicación podría ser continuo un registro diario de la glucemia y de las dosis de insulina que el paciente esté requiriendo o esté utilizando, ¿no? Detección de complicaciones, que esta va a ser actualmente es de manera reactiva, cuando ya se produce la complicación, cuando el paciente ya va a la sala de urgencias porque presenta signos y síntomas de la complicación. Y con esta aplicación podría ser de manera proactiva, una alerta algorítmica temprana, ¿no? Y el rol del paciente actualmente es de manera pasiva, dependiente del médico o dependiente del personal de salud. En cambio, con esta aplicación sería activa, sería empoderar al paciente mediante la educación digital. Y el uso de recursos hospitalarios, actualmente estamos saturando, ¿no?, las camas de hospitalización, las consultas externas que algunas veces son totalmente innecesarias. En cambio, con este modelo sería un triage totalmente digital para generar mejor utilización de los recursos, ¿no?, sobre todo de los especialistas, para los pacientes que necesitan un cuidado especial, que son pacientes con un manejo más complejo, ¿no?, que vayan al endocrinólogo, los pacientes que no pueden ser manejados, como por ejemplo por especialidades como medicina interna, en mi caso, o como medicina general, ¿no?, que son los casos que necesitan un manejo más especializado, ¿no? Entonces, esta sería una aplicación de telemonitoreo estructurado que conecta diariamente al paciente insulino requeriente, sobre todo, con el equipo clínico. Y aquí se cambiaría el paradigma, ¿no? Pasar de un seguimiento esporádico y reactivo en emergencias a uno continuo y proactivo, ¿no? Mientras que el modelo tradicional pasa a ser, como ya lo he indicado, paciente y pasivo. Y aquí se empoderaría al paciente mediante la educación digital, ¿no? Ahora, ¿cómo se logra esto? Mediante una arquitectura funcional centrada en el control metabólico continuo. Acá la solución va a incluir el registro clínico diario de las glucemias y las dosis de insulina que está requiriendo el paciente o de cualquier otra medicina para el control de la glucosa que esté utilizando el paciente, ¿no? Es un sistema inteligente de alertas que precisen cuando el paciente esté en hiperglicemia o hipoglucemia, ¿no? Teleconsulta integrada y módulos educativos interactivos sobre técnicas ya sean de inyectables y conteo de carbohidratos para que el paciente sepa cómo llevar una dieta, porque ya sabemos también que en el control de esta enfermedad es muy importante, casi un 70% es importante la dieta para el manejo de esta enfermedad sobre todo, ¿no? Entonces tendríamos un registro clínico diario con una captura de glicemias, una dosis de insulina y síntomas asociados, un panel clínico profesional con una visualización de tendencias, tiempo en rango y exportación de reportes en PDF para el médico que sirva para ver las tendencias de glicemias de los pacientes, un sistema inteligente de alertas con lógica automatizada, como por ejemplo que salga una alerta cuando la glicemia esté en menos de 60, que esto es peligroso para el paciente con diabetes, que se active una alerta roja inmediata, y una educación digital con módulos interactivos, ¿no? Ahora, también tenemos un ecosistema de salud. ¿Cuál es el motor de este proyecto? Es que se genere un ecosistema de salud interconectado por datos en tiempo real. Ahora, estos datos y este ecosistema sería principalmente integrado ¿por quiénes? Por el paciente, por el cuidador, quienes van a ingresar los datos diarios, van a recibir la educación y van a ajustar estos datos, ¿no?
no va a ser solamente una aplicación, sino va a ser un sistema donde va a interactuar el paciente, la enfermera, el médico especialista, los de farmacia, los técnicos encargados de que procesan los datos de esta aplicación, ¿no? El médico especialista, los gestores, la enfermera educadora que va a ser el primer filtro de las alertas, el triaje digital, el seguimiento y la adherencia, el médico que va a tomar decisiones y las pautas para las teleconsultas, la farmacia, los gestores que van a hacer los soportes de insumo, el monitoreo de indicaciones, los de indicadores organizacionales y productividad, por ejemplo, cuando el hospital no cuente con ciertos recursos, como por ejemplo se esté acabando cierta insulina, ¿no? Que algunas veces sucede en ciertos hospitales que no cuentan con cierta cantidad de insulina que requieren ciertos pacientes. Saber, ahí podríamos tener datos no importantes de qué tipo de insulina se están utilizando los pacientes y cuáles son las que se están agotando. O sea, podríamos obtener un montón de información valiosa e importante, ¿no? Para para estos pacientes, ¿no? Y el personal técnico, ¿no? Los ingenieros técnicos de esto y de seguridad que van a garantizar la disponibilidad de esta aplicación en más de un 99% y la interoperabilidad y el cifrado de estos datos, ¿no? Ahora, el motor del proyecto. El motor del proyecto es el triaje algorítmico y el flujo de trabajo clínico. Ahora, el triaje algorítmico es el cerebro del sistema que va a detectar automáticamente todos los valores críticos. Por ejemplo, el paciente va a registrar la glicemia y la dosis que está utilizando de medicación. Va a ingresar sus niveles de glucosa, las unidades de insulina y los síntomas que está presentando en este momento. Luego el sistema va a analizar los datos y va a presentar alertas. El sistema detecta automáticamente si es que presenta algún valor crítico, como por ejemplo menos de 70, va a alertar urgente si es que esta persona está presentando una hipoglucemia. Y lo mismo para el caso de si es mayor de 250, si el paciente está presentando una hiperglicemia. En todo caso, si es que el paciente presenta valores normales, lo que va a hacer el sistema es almacenar esta información y generar un cuadro de tendencia de cómo va la glucosa en este paciente, ¿no? Los valores normales se van a guardar para generar reportes en PDF y gráficos de tiempo en rango, ¿no? Si, por ejemplo, este paciente presenta una alerta, ya sea entre hipo o hiperglicemia, se va a ir en una alerta con un triaje digital por enfermería, donde va a tener un monitoreo diario de alertas y un contacto con el paciente y un refuerzo de la adherencia terapéutica. ¿Qué va a pasar aquí? Va a consultar. Entonces, el personal de enfermería va a consultar si el paciente ha tomado su medicación o se ha colocado la insulina. Si esto ha sido así, a ver si necesita este paciente pasar con el especialista, si es que todo está bien, si es que se ha colocado el paciente la dosis que necesitaba, si es que ha seguido las pautas que le ha dado el médico y no está haciendo efecto el tratamiento, entonces necesita un ajuste de la dosis de la medicación. Pero sin embargo, si es que el paciente, por ejemplo, ese día no ha tomado desayuno y por eso es que tuvo una hipoglicemia y pese a que no tomó desayuno, el paciente se colocó la insulina y por eso es que tuvo la hipoglicemia, pues entonces la enfermera que está capacitada le dará las recomendaciones para que pase la crisis de la hipoglicemia sin tener que llegar innecesariamente al médico especialista, ¿ok? Pero sin embargo, si siguió con las recomendaciones del médico especialista, pero pese a ello tuvo una crisis de hipoglicemia o una crisis de hiperglicemia, pues en todo caso el paciente necesita ser derivado al especialista porque en todo caso el tratamiento no está funcionando como debería
en este caso, ¿no? Entonces, así evitamos las alertas que no son necesarias y las consultas que algunas veces son innecesarias y que llenan el consultorio externo actualmente, ¿no? Con citas que no son necesarias. Por lo tanto, necesitamos la capacitación de este triaje, ¿no? Del personal de enfermería. Entonces, triando y filtrando solamente los casos complejos es que llegaríamos al escalamiento, al médico especialista y la derivación solamente de casos que requieren ajustes en la pauta de insulina basal o prandial. Y bueno, aquí tendríamos la intervención y el registro y la sincronización con la historia clínica electrónica donde se registraría todo lo que ha sucedido con el paciente, ¿no? En el transcurso de toda la evaluación. Y obviamente todos estos datos son guardados y elevados a la historia clínica electrónica del paciente, lo que sería ideal, ¿no? De que todo esto tenga un flujo y que todo esto sea guardado en la historia para que se haga el seguimiento, ¿no? Del paciente, lo que sería una eficiencia, ¿no? En este caso. Entonces, este flujo actuaría como un embudo de eficiencia donde enfermería filtra las variaciones normales y solamente escalaría los casos complejos al médico especialista, optimizando así el recurso humano que es lo más escaso, ¿no? Actualmente en nuestro sistema de salud. Ahora, tenemos la estandarización clínica a través de los procedimientos operativos, SOPS. Para empezar, el SOP1 sería el registro diario. Para los procedimientos operativos estándar, tenemos como puntos claves el propósito, ¿no? Como pilar principal tenemos el registro diario, ¿no? Que tendríamos los criterios de calidad para estos, ¿no? La guía operativa estandarizada para la captura de datos y criterios de calidad, ¿no? Los criterios de calidad para la captura de datos de glicemias y las dosis de insulina que utilizan, ¿no? Por parte del paciente, que aseguren que la información que recibe el médico sea de manera confiable, ¿no? Que el paciente pueda registrar toda la información de manera que el médico tenga la información necesaria para poder darle un buen tratamiento a su paciente, ¿no? Como segundo punto tendríamos el manejo de la hipoglicemia como un protocolo clínico de respuesta inmediata que va a ser vital para la seguridad y que va a establecer el protocolo de la regla de los 15 y los criterios exactos para derivar a un paciente en emergencias si el manejo remoto no es suficiente, ¿no? Y como tercer punto es el ajuste remoto de insulina, ¿no? Que contiene los algoritmos estructurados para modificar las dosis basales y prandiales basados en la tendencia de la aplicación, lo que va a minimizar los errores de cálculo en las dosis de la insulina. Todos estos son protocolos que ya han sido establecidos tanto a nivel nacional como internacional mediante guías y normas técnicas que ya han sido estudiadas hace bastante tiempo, ¿no? O sea, tanto el personal de endocrinología como el médico general sabe las pautas para poder aumentar o disminuir las dosis de insulina, ¿no? Y también asimismo para el manejo de las hipoglicemias. Y como tercer punto tenemos la teleconsulta, ¿no? Regular el protocolo administrativo, incluyendo la verificación de identidad del paciente y el registro obligatorio de la intervención en la historia clínica electrónica, ¿no? Entonces aquí los procedimientos operativos van a transformar esta herramienta digital en un programa de salud estructurado, mitigando los riesgos éticos y legales mediante la trazabilidad total de cada intervención.
Ahora, ¿cuál es el respaldo normativo y la seguridad y la alineación con la estrategia nacional? Aquí tenemos que el proyecto no nace, ¿no?, del vacío, sino está alineado con la ley del marco de telesalud número 30421 y la agenda digital de salud del sector salud del 2020 al 2025. También tenemos la ley de protección de datos, ¿no?, que garantizamos el manejo ético de la información bajo la ley de protección de datos número 29733 y el decreto de salud 016-2024 JUS, que va a garantizar el manejo ético y el cifrado de datos clínicos sensibles, ¿no? Y también la interoperabilidad, la agenda digital del sector de salud del 2020 al 2025, que va a asegurar la integración con las historias clínicas electrónicas y los estándares del Ministerio de Salud, ¿no? Y mediante los estándares técnicos aseguramos la interoperabilidad con las historias clínicas electrónicas mediante estándares HL7FH1IR, perdón, que son estándares a niveles internacionales para el manejo de datos, de datos técnicos al manejo, en cuanto a sistemas de salud, ¿no? Ahora, la viabilidad financiera y la estructura y costos de este proyecto. Eh, Obviamente requeriría un nivel de inversión este proyecto, una inversión inicial o una inversión requerida o CAPEX de aproximadamente 93.000 soles, que va a incluir el desarrollo de la aplicación, ¿no?, la integración de las historias clínicas electrónicas, que por lo menos, por ejemplo, en donde yo trabajo, en el hospital en el que estoy haciendo la residencia, lamentablemente no tenemos historia clínica electrónica, ¿no? Sería bueno de que se implemente en todos los hospitales, ¿no? Y la capacitación del personal, ¿no?, que labora en estos hospitales, ¿no? Los servidores, la capacitación y los materiales. Y un costo de mantenimiento o gastos operativos estimado más o menos en 38.000 soles anuales para un soporte técnico y seguridad, a la vez también actualizaciones y un monitoreo que podría ser, de la verdad, el costo variable, ¿no? Y este mantenimiento sería a nivel anual, ¿no? En cuanto a las fuentes de financiamiento potenciales, podría ser un presupuesto hospitalario, como por ejemplo en mi caso es un hospital financiado por el Ministerio de Defensa, ya que pertenece a la Marina de Guerra del Perú, entonces podría ser por esa parte, o proyectos de innovación del Ministerio de Salud, o organizaciones como la OPS o la OMS o el Banco Internacional de Desarrollo, o quizás inversiones privadas que quieran apoyar, ¿no?, al sistema de salud. En cuanto al panel de control de éxito, ¿no?, midiendo el impacto real de este proyecto. O sea, tenemos indicadores para medir el éxito de este proyecto, sobre todo de estructura, que serían la capacidad técnica, ¿no?, que serían indicadores que muestren que el hospital posee los cimientos necesarios para que el proyecto sea operativo, ¿no? Entre uno de estos sería la disponibilidad del sistema, ¿no?, que sería vital sustentar que la plataforma sería confiable, ¿no?, garantizando que este servicio esté activo el 100% del tiempo, ¿no?, para no poner en riesgo la seguridad del paciente, o sea, que el paciente pueda en cualquier momento acceder a esta aplicación y que el personal también se encuentre capacitado, que el equipo multidisciplinario, tanto médicos como enfermeras y el personal técnico, domine los protocolos operativos de y lo cual va a mitigar también los errores humanos en el uso de esta tecnología, en el uso de esta aplicación, ¿no?
Y también van a haber indicadores del proceso, o sea, el de la adherencia y de la operatividad, ¿no? Eh, el, que muestre que el sistema realmente se esté utilizando y que la respuesta clínica es ágil, ¿no? Y aquí podríamos ver un registro diario entre 5 días a la semana, con una meta de más del 80%, que el tiempo de respuesta a estas alertas sea en menos de 24 horas, ¿no? Que los pacientes puedan registrar al menos 5 días por semana sus controles de glicemia, sus síntomas, ¿no? Ese sería el indicador mucho más importante del empoderamiento del paciente, ya que sin estos datos no habría un buen monitoreo, ¿no? Y que el tiempo de respuesta sea mucho más ágil, ¿no? Mientras que el sistema actualmente es lamentablemente mucho más lento. Como lo decía en un inicio, lamentablemente actualmente tenemos a pacientes que esperan para poder ver a un especialista o para poder ver a un médico, pacientes diabéticos 2, 3 meses para poder tener una cita, sin embargo que pueda hacer la respuesta en menos de 24 horas, ¿no? Para poder tener alguna respuesta a la hiper o hipoglicemia, ¿no? Y sobre todo con los sistemas de alerta, ¿no? La alerta roja en hipo, la alerta amarilla en hiper, y que el equipo de salud pueda intervenir, ¿no? Previniendo que tenga mucho más complicaciones, ¿no? Y los indicadores de los resultados que van a hacer en cuanto al impacto clínico y organizacional, ¿no? Sobre cómo funciona este proyecto. Tendríamos aquí una reducción de la hemoglobina glicosilada, que sería por lo menos 1% menos en estos pacientes en 6 meses, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Que el telemonitoreo logre este control metabólico, que estos pacientes, actualmente dije que era más o menos un 8%, al menos se logre que sea de un 7% de la hemoglobina glicosilada en estos pacientes, ¿no? Mucho mejor que actualmente, que consiguen citas de manera muy, muy esporádica, ¿no? Y también una reducción de las hipoglicemias severas, por lo menos en un 20%, que sería el indicador de seguridad también más potente, demostrando que el sistema de alertas inteligentes salvaría vidas al detectar que la caída de la glucosa oportunamente, ¿no? Porque alguna vez hemos escuchado también que a menos glucosa también es menor cerebro, ¿no? O sea, lamentablemente tenemos ese tipo de relación en cuanto a la medicina, ¿no? Y también la reducción de hospitalizaciones que pueden ser evitables, ¿no? Con una meta de reducción del 20%, ¿no? Perdón, del más del 20%, que no hayan pacientes hospitalizados, ¿no? Con una sostenibilidad financiera, porque recordemos que también si tenemos pacientes hospitalizados es mayor gasto también, ¿no? Sobre todo en pacientes que cuentan con un sistema integral de salud, ¿no? Que el Estado se encarga de financiar los gastos de hospitalización en estos pacientes, ¿no? Menos ingresos por cetoacidosis o hipoglicemias severas, que serían un ahorro, ¿no? Para el hospital, y también optimizar el uso de camas, ¿no? Para casos que podemos prevenir, ¿no? Entonces, todo esto nos va a permitir pasar de una gestión basada en suposiciones a una gestión basada en datos que vamos a tener a tiempo real si es una aplicación en un celular, ¿no? Y el cumplimiento de estas metas no solamente va a mejorar la calidad de vida del paciente, sino que también va a posicionar al hospital como un referente en modernización y eficiencia del sistema sanitario a nivel nacional, pues, ¿no? O sea, si lo incorporamos en un inicio en un centro de salud o en un hospital, podríamos ser un modelo, ¿no? Para poder replicarlo a nivel nacional. Ahora, la escalabilidad, que es lo que he estado conversando un poquito antes, ¿no? Sería un crecimiento progresivo, ¿no? Para poder replicarlo, ¿no? Ahora, con esto no pretendo, ¿no? Que sea una implementación masiva e inmediata, sino que sea algo
más controlado, ¿no? Que se asegure una calidad o un despliegue lento, ¿no? Sería primero al inicio como una fase piloto, ¿no? Que podría iniciar con un grupo de 30 a 50 pacientes de alto riesgo para validar el flujo operativo, ¿no? De cómo funciona esta aplicación, y luego podría tener una expansión gradual tras una evaluación de resultados de un lapso de tiempo que podría ser de 6 a 8 meses, por ejemplo, y se escalaría luego a una población mucho más grande, de 150, 200 pacientes, y luego esto se podría replicar gracias al diseño que justamente decía que era basado en los estándares internacionales, sobre todo al HL7FHIR, que mencioné anteriormente, y los procedimientos operativos estandarizados, los OPS, que hablé en diapositivas anteriores, ¿no? Y el modelo es también fácilmente replicable en otros hospitales del sistema de salud, sobre todo peruano, ¿no? Y esto va a lograr que tenga una expansión horizontal para patologías que no necesariamente sean diabetes, ¿no? Lo que significa que este sistema puede ser utilizado como un triaje digital y el flujo de enfermería para adaptarse a otras condiciones que son, por ejemplo, crónicas, ¿no? Con alta carga epidemiológica, como por ejemplo enfermedades como hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica o obesidad, o seguimiento de pacientes que son dados de alta, ¿no? Y en cuanto a, también podría tener una escalabilidad a nivel vertical, ¿no? En vez de sumar pacientes o enfermedades, el proyecto también podría tener una evolución hacia la medicina de la precisión, ¿no? De repente con un modelo de inteligencia artificial que sea de manera predictiva, incorporando modelos algorítmicos de inteligencia artificial para anticipar las descompensaciones antes de que ocurran, pasando de un monitoreo reactivo a uno predictivo, ¿no? Antes de que suceda. Y también una analítica avanzada de datos, ¿no? Utilizando todos estos datos que vamos a recolectar de los pacientes para un análisis de la población, ¿no? Lo que permitiría también a los gestores tomar decisiones, ¿no? Basadas en las tendencias masivas de salud. Y esto también podría hacer que haya una integración nacional, ¿no? En cuanto al sistema que podría estar diseñado para alinearse con la agenda digital del sector de salud, buscando así una integración total de la historia clínica electrónica a nivel nacional, ¿no? Entonces, esto podría garantizar que todo esto no se limite a una solución aislada solamente para la diabetes, sino también que se convierta en una infraestructura base para todo un ecosistema de salud digital capaz de transformar el cuidado de las enfermedades crónicas, sobre todo en el Perú, optimizando recursos y salvando vidas a gran escala, ¿no? Entonces, esta aplicación es hacia un sistema de salud proactivo, sostenible y conectado. Insulinap Hospital trasciende la creación de una aplicación en un rediseño fundamental del cuidado de enfermedades crónicas en el Perú. Va a transformar el cuidado de reactivo a proactivo, utilizar recursos críticos del hospital, asegurar intervenciones clínicas precisas basadas en datos reales y garantizar el empoderamiento de los pacientes, ¿no? Y la seguridad de los pacientes. Entonces, no solamente es una aplicación, sino también es un rediseño fundamental del cuidado de enfermedades crónicas del Perú, ¿no? Y transformar el cuidado de reactivo, o sea, de cuando ya sucede la complicación, a proactivo, asegurando así las intervenciones precisas basadas en todos los datos reales del paciente, lo que nos los datos que nos ofrezcan estos pacientes, y garantizando la seguridad continua también para estos pacientes. Y bueno, esto sería todo. Como último, lo que yo podría decir es que invertir
en este tipo de proyectos o apostar por este tipo de proyectos o hacer y que nosotros investiguemos o que hagamos o propongamos este tipo de proyectos sería pues apostar por la modernización, ¿no? Y pensar cómo podríamos ayudar a nuestros pacientes desde una sostenibilidad y sobre todo para ayudar y mejorar la calidad de vida de estas personas que lamentablemente eh, tienen una enfermedad crónica, la cual van a llevar por muchos años y que afecta a la mayoría de pacientes, ¿no? Que son padres, madres, nuestros padres, nuestros madres, nuestros tíos, y que necesitan un control adecuado de esa enfermedad con la que van a tener que lidiar por muchos años, ¿no? Así que básicamente ese sería el proyecto por el cual he apostado y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.